acá, es capaz de controlarla para poder determinar si le entra más o le entra menos refrigerante al sistema. Bien, la válvula de expansión electrónica está acá. Es esto. Vean. Entonces ya son en plantas industriales. ¿Bien? Se llama dispositivo de calidad de vapor. Bueno, entonces también podemos hacer condensación flotante. Condensación flotante quiere decir que yo soy capaz de controlar soy capaz de controlar el delta de temperatura. Si el aire está muy frío, yo mantengo este 8 grados del aire, 8 Kelvin. Si el aire está muy frío, pues yo apago los ventiladores. ¿Qué ocurre cuando yo bajo la condensación? Acá tengo la condensación en 30 grados y acá la tengo en 40 grados. Si yo bajo la condensación, aumenta el COP increíblemente. Pero yo no puedo caer tanto acá, porque entonces no voy a tener presión. También el refrigerante circula a través del sistema debido a este delta de presión. Pero si yo me uno mucho esto, entonces, ¿cómo circula el refrigerante? Yo necesito tener por lo menos 200 PSI en la descarga. Entonces, si yo soy capaz de bajar la presión de condensación cuando la necesite, ¿cómo lo hago? Apagando y prendiendo ventiladores. ¿Quién lo hace? Controladores como estos. Que se subió la presión, conmútese, prenda el ventilador. Se subió más la presión, conmútese usted también y prenda el otro ventilador. Se bajó la presión, apáguese usted. Se bajó demasiado la presión, apáguese usted también. ¿Bien? Entonces, ventiladores como estos tienen una sonda de temperatura acá, que es el que me controla la velocidad de esos ventiladores electrónicos. Hay una sonda de temperatura ambiente que es la que controla la velocidad de los ventiladores electrónicos para mantener ese delta constante y garantizar el subenfriamiento. Entonces, el subenfriamiento me garantiza más entalpía. También un subenfriamiento, acá tengo 39 y acá tengo 42. La temperatura de condensación es la misma. Entonces, cuando voy de 42 a 39, quiere decir que subenfrío más. Como subenfrío más, acá abajo tengo más entalpía. El otro cae por acá. Entonces, esta entalpía se pierde. ¿Y ese quién lo controla hoy en día? El PCT 120. Entonces, si ven, a medida que su enfriamiento sube, el COP también sube. Si yo soy capaz de controlar su enfriamiento, soy capaz de controlar el COP. Esperamos para mí por ahí. Pero es. ¿Seguimos otro rato o qué? ¿Cómo van? Nos sigamos otro poquito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo tengo un compresor, yo puedo tener el compresor dividido en 2, dividido en 3, dividido en 4. Yo puedo tener un compresor como estos, lo puedo tener dividido en 2 y le pongo un descargador acá. Entonces, cuando no descarga, levanta el plato de válvulas, entonces ya no hace fuerza, entonces no consume energía. O sea, no consume energía porque no está comprimiendo. Entonces yo puedo tener 4 compresores diferentes. Puedo tener compresor 1, compresor 2, compresor 3, compresor 4. Esto lo van a explicar cuando vean los racks. Entonces, pero digamos que en la parte de control, nosotros tenemos esto, que era lo que les quería mostrar. Nosotros tenemos un compresor que lo controla un variador de velocidad. Este compresor controla este variador controla este compresor.
y tenemos dos compresores más, cada uno que tiene un descargador asociado. Cada uno tiene un descargador asociado y tiene, entonces yo puedo tener este compresor al 100 o al 50, este compresor al 100 o al 50, y este compresor desde el 50% hasta el 100%, mínimo en el 50%. Yo no le puedo bajar la frecuencia a menos de 30 Hz, porque empieza a tener problemas con la lubricación. Entonces yo no le puedo bajar la frecuencia a menos de 30 Hz a este compresor. Tengo los transductores de presión y tengo los presóstatos. Y aparte tengo acá unos presóstatos unos, sí, presóstatos de aceite que miran que la presión del aceite de la bomba esté buena. Y por detrás tengo los traxoid. A ver, este es el traxoid. Este mira, ahorita vimos en el plano, ¿no? Vimos en el plano que estábamos viendo, este mira el nivel de aceite, que no se haya quedado sin aceite. Y en este caso sí tengo acumulador de aceite, porque ya el sistema es muy grande y puede ser que el aceite quede en el sistema. Y en algún momento de carga vuelve. Entonces yo no puedo bajarlo sin aceite a los compresores. Entonces tengo este nivel de aceite, la bomba, el presóstato de la bomba, el térmico que está acá, los transductores de presión, los presóstatos, ¿y lo ven? Entonces, con un descargador yo puedo tener 50% o 100% del compresor. 50% o 100% del compresor. Entonces, por ejemplo, acá tengo 4 compresores. Este es el compresor 1. Normalmente lo tendría este de compresor 2, pero ahora este compresor 1 lo puedo volver medio o lo puedo volver uno completo. Entonces ya tengo más pasos. En vez de tener 4 compresores, compresor 4, en vez de tener 4 compresores, como si tuviera 8 compresores ahora, porque les coloqué un descargador. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Que mi demanda es suave, baja, no necesito nada de refrigeración y luego sí necesito, pero marca esta línea. Y mi oferta son pasos. Entonces, ¿cómo hago para que eso sea suave? Bueno, con el PCT 120 puedo tener, el 410 puedo tener hasta 5 compresores conectados. 1, 2, 3, 4, 5 compresores conectados. Entra un compresor, entra otro compresor, entra otro compresor, pero un compresor puede ser medio y el otro medio. O sea, un compresor puede ser dos medios. Entró descargado y luego le metió la otra parte. Bueno, este fue el que vimos. Entonces, así funciona. Digamos, entra un compresor, luego un compresor con o sea, el mismo compresor 1 más el compresor 2, luego el mismo compresor 1 más el 2 más el 3, luego el mismo compresor 1 más el 2 más el 3 más el 4. Entonces tengo la carga total. ¿Sí? Entonces yo me tomo los mezclo. Ahora, si le coloco más compresores, bueno, acá tengo un compresor 1 que es pequeño, compresor 2 que es más grande, compresor 3 que es más grande y un compresor 4 que es más grande. Y voy haciendo el fino, o sea, no todos los compresores son del mismo tamaño. Compresor 1 más pequeño, compresor 2 más grande, compresor 3 más grande y compresor 4 más grande. Entonces ya empiezo a jugar con la lógica, cómo lo quisiera hacer, cómo lo pudiera hacer, pero esta lógica es más enredada. O sea, digamos, ya necesita un poquito más de control para saber cuándo lo necesita. Pero ¿quién es el que pide cuál compresor prender? La presión. A medida que necesita presión, o sea, la presión
Este es mi set point. Esta es la presión. Entonces, empieza a subir la presión. Entonces, arranca el variador de velocidad, dale presión al 1. No baja, sigue subiendo. Ah, bueno, entonces arranca el compresor 2 y el variador de velocidad sigue subiendo. No baja, entonces vuelve y arranca el compresor 1. Y así, hasta que ya llega a su máximo nivel de necesidad frigorífica. Llega a su máximo acá. Ya no va más. Si la presión no bajó, pues ya, no pasa nada. Pero cuando la presión baja, entonces empieza a apagar, 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 apagar. Empieza a apagarlo hasta que lo apaga todo. Entonces, así funcionaría. Un compresor, el verde es el compresor 1. Empieza a aumentar la carga hasta que llega al 100% de su capacidad. ¿Sí? Entonces, en el siguiente instante, que es este instante, en el siguiente instante, el variador de velocidad está en 30%. Bueno, digamos, el variador de velocidad está en 30 Hz, lo que significa que está al 50% de su capacidad. Al 50% de su capacidad. Y entró el compresor 2. La presión siguió subiendo. La presión sigue subiendo. Entonces, el variador 2, el variador arranca otra vez hasta llegar al 100% nuevamente de su capacidad. ¿Sí? Entonces ya está el compresor 2, arranca el compresor 3 y el variador vuelve a su 50%. Y otra vez para arriba. Y otra vez al 50%. Si lo estuviéramos haciendo nada más con 3 compresores, entonces este sería medio compresor del 2. Este sería, sigue medio compresor del 2 y le mete el descargador, el otro medio compresor del compresor 2. Entonces acá estaría, todo esto sería el compresor 2. Y acá arrancaría medio compresor del compresor 3. ¿Sí ven? Entonces ya tengo una curva que es más próxima a la carga que requiero. Es un poquito más próxima a la carga que requiero. Entonces, ¿cómo funciona un variador de velocidad? Recibe la señal analógica, la rectifica, la vuelve una señal de C y luego por medio de switches genera otra señal analógica trifásica. Pero esta segunda ya la puedo controlar. O sea, esta viene de la calle. Esto es lo que me entrega. Bueno, acá hay un transformador y esto es lo que me entrega. Y entonces, luego, pero me entrega, digamos, este pico a 220. Fijo. En cambio, ahora yo puedo controlar esta amplitud, digamos, la puedo controlar, la amplitud, y puedo controlar, ahí esto me lo entrega a 60 Hz. Entonces sería, digamos, 1 sobre la frecuencia. Entonces, digamos, a 60 Hz. Esta, yo ya la puedo controlar que sea más ancha o, digamos, para bajarle la velocidad. Entonces lo controlo por frecuencia o que sea más rápido. Entre más cortico la frecuencia, digamos, es el periodo, ¿sí? Este es el periodo. Ese periodo es 1 sobre 60. 60 segundos. 1 sobre 60 es el periodo.
Entonces la frecuencia es 60 Hz. Si yo le quiero disminuir el periodo, le aumento la frecuencia. O le aumento la frecuencia a 70 Hz. Casi todos los compresores se dejan aumentar la frecuencia a 70 Hz. Entonces se reduce la curva. Se reduce porque se reduce el periodo, porque como se aumenta a 70, se reduce el periodo. Pero si lo quiero volver más lento el compresor, entonces le aumento la frecuencia, le disminuyo la frecuencia, digamos a 30 Hz. Como le aumenté la frecuencia, le disminuí la frecuencia, el periodo se aumenta. El periodo, que es el tiempo entre una curva y otro, se aumenta. Y si aumenta el periodo, se disminuye la velocidad porque la curva es más suave. Bien, entonces llega, lo rectifico y voy al motor. Entonces puedo variar la amplitud, pero obviamente tengo una amplitud máxima, que es la amplitud que me llega de la calle. Entonces yo arranco variando la amplitud y luego varío la velocidad con la frecuencia. Este periodo, este periodo de la negra, este periodo es más grande, este periodo es mayor, por tanto la frecuencia es menor. Y este periodo este periodo es 60 Hz, digamos, el periodo de la negra acá, si es la que llega a la calle, es 60 Hz. 60 Hz significa que él hace esta curva 60 veces en un segundo. O sea, él hace esa curva 60 veces en un segundo. Ese es el periodo. 60, esa es la frecuencia. 60 Hz significa que él hace esa curva 60 veces en un segundo. Ahora, si yo lo pongo a 30 Hz, significará que él hace 30 ciclos en un segundo. Entonces, ¿cómo hace para hacer 30 ciclos en un segundo? Pues se vuelve más gorda la curva. Como se vuelve más gorda, el motor anda más despacio. Y ahí ya lo puedo controlar. ¿Bien? Entonces, este es un variador de velocidad, que esa es su función y eso es lo que hace. Y acá lo vamos a ver. Y ahí están todas las partes, los relevos, los vigilantes. Ahí están el compresor, el variador. Ahí está en 27 Hz, sería ya lo mínimo que puede controlar. Ya está el controlador como el cerebro, del rack. Ahí se ve que el variador está en 30, quiere decir que ese compresor está andando a 30 Hz. Y el otro, ya no estaba apagado, quiere decir que no tiene carga, no está carga. Y este otro, ¿verdad? El otro que está a 30 Hz. Entonces vean acá. Ahí está, acá dice que el variador está al 25% de su capacidad, el variador. Que el rack está al 37% de su capacidad. S1 está prendido, o sea, el motor que tiene el variador. Y S2 está prendido, pero el descargador está apagado. O sea, que el compresor 2, que realmente es el 2 y el 3, o sea, el compresor 2 es el 2 y el 3, esto es un solo compresor, tiene medio compresor apagado. Entonces, está en la primera parte de la curva. O sea, digamos, en la curva de capacidad estaba acá. Hay un compresor, medio compresor prendido,
y el variador al 30%. Está ahí. Entonces, cuando el variador suba acá, vuelve y cae porque le mete el otro medio compresor. Y el variador vuelve y cae acá. Ahí lo está mostrando. Y este es el... ¿Por qué no tiene audio? Cuando la carga sube, el variador sube. Ahí está succionando. A ver si tiene audio. Ahí usted está hablando ahí. Si está al 88, 89%, pero el variador está al 70 Hz. Porque el control muestra el porcentaje y el variador muestra el Hz. Entonces ahora va a meter el otro, va a meter el 3, va a meter en otra parte del compresor. O sea, va a meter el descargador, va a accionar ese descargador para que el compresor empiece a trabajar como 100%. Cuando lo metan, el variador va a pasar de 100, va a volver a caer a 50% de capacidad cuando lo ingrese. Y este es nuestro set point, 19 PSI. Pero como ya cayó la presión, es posible que no lo vaya a hacer ahí. Bueno, entonces acá se ve que tengo el grupo de succión, tengo el set point que es 19, en este momento tengo 8 PSI, quiere decir que lo mandó a recoger el variador de velocidad y tengo el compresor 1 que tiene los variadores, el compresor 2 y el compresor 3. El 2 es el 50% y el 3 es el otro 50% del compresor 2. Tengo dos evaporadores, conservación 2 y conservación 2.1. Y esta sería la temperatura de los evaporadores y esta es la temperatura ambiente para la condensación flotante. Esta sería la presión actualmente del rack 24 y acá serían unas alarmas que tiene el rack. Lástima que no esté con audio. Bueno. Entonces, encima Bueno, nos encontramos en el rack de baja. El rack de baja está compuesto por dos compresores Mixer para baja temperatura, los cuales están con los siguientes componentes. Tiene dos presostatos, uno de alta y uno de baja. Tiene uno de alta normal que funciona con la tarjeta principal y la otra funciona con la tarjeta de respaldo. Tiene también su reloj de descarga, tiene su presión de Pero estos relojes solamente son para ver la presión, para que usted visualmente pueda confirmar que lo que marca el control están bien. del aceite. Tiene sus presostatos de baja, también el de respaldo, también tiene su reloj de baja presión y su reloj de presión de aceite del compresor número 2. También tiene su respectivo protector de aceite, tiene su mirilla para mirar el aceite. Atrás está la flauta donde se distribuye el aceite. Acá está la flauta donde se distribuye el refrigerante por alta. En el tablero nos encontramos con el Einstein, que es la tarjeta donde podemos hacer diferentes funciones y mirar parámetros, presiones y temperaturas de los equipos que estén configurados. Por aquí está el Micromaster, que nos sirve para variar la velocidad de los compresores y de los ventiladores del condensador. Están sus respectivos breakers del compresor 1-2, tiene su respectivo guardamotor de los condensadores 1 y 2, tiene su contactor de los compresores
tiene su transformador para transformar el voltaje para la tarjeta, tiene la tarjeta principal, el Einstein, la tarjeta de respaldo, tiene el Multimeter que nos sirve para mirar el consumo que tiene el equipo. En este caso nos vamos para energía y podemos ver el consumo que tiene en cada momento para estar monitoreándolo. Tiene sus respectivos breakers, tiene sus relevos para cada componente, para los respaldos, para los compresores, para la presión del aceite. También está compuesto por un recibidor de aceite. El recibidor de aceite pasa a un filtro, del filtro pasa a la flauta y distribuye a los compresores. Tiene una válvula de bola o de corte. Tiene la flauta recibidora de baja succión de ambas llegadas de cada difusor por baja. Tiene también su respectivo tanque recibidor de líquido aquí en el manifold, donde también tiene unas válvulas de corte de bola, tiene su filtro, cual en el condensador podemos ver que tiene un sensor. Este sensor es de ambiente. El sensor le manda la señal a la tarjeta para que si está sacando mucho frío, los ventiladores estén funcionando a una menor revolución como está en este momento. Si detecta que está más caliente, los ventiladores van a estar en su máxima capacidad. Entonces ahora vamos a modificar la apertura de la válvula por presión para que esta llegue a tal presión y se mantenga ahí y no. Entonces nos metemos con el usuario, nos dirigimos con las flechas a donde está el 21, que es la presión que está seteada, dimos enter, nos movemos para 5 que es setup, nos movemos con las teclas, vamos a set point, en el siguiente tabla con F2, miramos que está en 21. Ese 21 que él habla ahí, ese 21 que él dice ahí, es la presión de succión que yo quiero tener, mi set point de presión de succión. Entonces él dice 21 con R507, o sea, miramos acá, o quién mira ahí rápida, 21 con R507, 21 PSI, digamos sin la corrección de la altura, 21 a 507. Ese 21 significa que el refrigerante está dentro del evaporador a menos 26 grados, menos 26 grados, menos 26.4 grados Celsius. El refrigerante se vuelve gas, se vuelve vapor a menos 26.4 grados Celsius, porque yo le di 21. Entonces, cuando él baja de 21, empieza a apagar los compresores. Cuando sube de 21, obviamente tiene una histéresis. Cuando baja de 21, empieza a apagarlos. Cuando sube de 21, comienza a arrancar el variador y luego hasta que prende el otro compresor. Si yo quiero enfriar más, bajo ese set point a 19 Celsius. Si lo quiero enfriar menos, subo el set point. Por ejemplo, lo queremos dejar a una presión de 19 para que 19 sea lo que nos esté pasando por la tubería en baja, que 19 estaría evaporando alrededor. Entonces, al pasar de 21 a 19 PSI, esos dos PSI ocasionó que pasara de menos 26.4 grados Celsius la temperatura a menos 28 grados Celsius. O sea, que se enfriara 1.5 grados más.
1.5 más abajo. Como el delta T del evaporador es importante y puede ser 8 grados, entonces si yo quiero menos 20 grados, tengo que llegar a menos 28. Pero si quiero menos 18 grados, puedo estar en menos 26. Y solamente son 2 PSI, o sea, pero ya en la precisión, con una termostática no lograría eso. De menos 35 grados y decimos que perdimos 10 de ambiente, estaría botando los ventiladores 25, menos 25 grados. Entonces lo dejamos en 19 y nos salimos con la tecla de menú. Le decimos que sí, salimos y se modifica. Y para hacer el contrario nos volvemos a lo mismo. Repetimos nuevamente los mismos pasos. Entramos a la válvula, con Enter nos vamos a setup, entramos en set point y la cambiamos a 21 porque no queremos que saque tanto frío. Ahora nos dirigimos a mirar la apertura de la válvula y los diferentes sensores que tiene para el sobrecalentamiento y los sensores que tiene el respectivo cuarto, cada difusor. Entonces entramos por menú, vamos a configuración aplicaciones, el 5, entramos en la tarjeta que es la XM678D401, entramos a cualquiera de las dos tarjetas, en este caso vamos a entrar a la segunda tarjeta, entramos con Enter, ahí podemos ver los sensores, el primero es del ambiente, el segundo es el que va pegado al evaporador, el quinto es el sensor de temperatura por presión. En este caso vemos que está en 17 y está evaporando la temperatura menos 30. Esta es la temperatura que está pasando el refrigerante en este momento. La temperatura... Pero si ven que ahí dice que está menos 30 porque seguramente el set point estaba en 19, pero la presión real tenía que ser más bajita, 17 por ejemplo. Entonces le dice está a menos 30 y le muestra acá abajo el superheat de 6, que en este momento es 6. O sea que el evaporador está inundado de refrigerante, pero la carga que yo le estoy entregando, o sea, la cantidad de capacidad que le estoy entregando al sistema, es exacta la que necesita porque tengo los compresores, digamos, con el fino, con el variador le hago el fino y le estoy entregando lo que me está pidiendo el cuarto frío, se lo estoy entregando a la presión que necesito para que el cuarto frío congele. Entonces ya paso de una unidad on-off, un ventilador on-off, a una unidad con variador y una válvula de expansión electrónica. Es la temperatura de la sonda de sobrecalentamiento, en este caso está a menos 23.5. En este caso la válvula de expansión ella hace el cálculo y regula ella automáticamente. En este caso vemos que está abierta al 6% porque tiene un sobrecalentamiento de 6 y ya se va a cerrar por completo. Ahora nos dirigimos a mirar el set point de cada difusor, de cada tarjeta. Entonces entramos por ejemplo a la primera tarjeta, entramos en Enter Setup. Pero ese set point no lo tiene la válvula de expansión electrónica. Ese es otro control que es el que le manda una señal a la tarjeta y le dice apáguese porque ya llegué a mi set point. La válvula de expansión electrónica, la Danfoss sí. Estas son Emerson. Estas válvulas de expansión electrónica son Emerson. Necesitan otro controlador que le mande un pulso, un 1. Cuando estaba moviendo las válvulas, Danfoss decía, este tiene una entrada y una salida, una señal de entrada y salida. Esa entrada y señal y salida es para que el otro controlador le diga apáguese o préndase. Vamos, aquí también podemos cambiar el nombre del equipo por si le queremos poner otro nombre. Vamos a set point con F2. En este caso vemos que está en menos 19. Lo queremos pasar a menos 21 set point. Entonces, para poner el menos, con el menos. Y ponemos con el numérico el valor, menos 21. Bajamos la tecla para confirmar y ahí queda. Salimos con la tecla de menú, ponemos seguir, confirmar y nos volvemos a meter para confirmar que esté el 21 el set point. Paso
pasamos y está en menos 21. Bueno, nos encontramos aquí arriba antes de la llegada al evaporador. Encontramos Ahí están las válvulas de expansión electrónica. Ahí está parado encima del cuarto frío, encima, sobre el cuarto frío. Ya les muestro cuál es el cuarto frío. Está un segundito. O sea, él está parado allá encima del techo, encima de ese techo está parado. Estos son los evaporadores y él está allá encima del techo y arriba es donde está la válvula de expansión electrónica. Acá. Estos son los equipos de congelación. Eso tiene 12 metros de altura y esos son los evaporadores. Él está acá parado justo ahí encima del evaporador y ahí llega la tubería, llega esta tubería negra, bueno, pues la tubería de cobre aislada. Y arriba es donde está la válvula de expansión. Entonces lo que va a mostrar es ahí cómo funciona esa válvula de expansión. una válvula solenoide, un filtro, dos válvulas de corte o de bola y el sensor de presión, que es el que vemos arriba en la tarjeta en el Einstein, donde lo configuramos. Vamos a modificar la apertura de la válvula de expansión. Este control es el visor de la tarjeta. Este no es la tarjeta, es el visor que se conecta por este cable, se conecta a la tarjeta. Expansión electrónica. En este caso, como son dos tarjetas para cada evaporador, entonces nos vamos a meter primero en las dos tarjetas. Para entrar a las dos tarjetas, hundimos el botón de arriba, la flechita arriba, por unos segundos. O sea, hay dos evaporadores, dos tarjetas de expansión electrónica. Sin embargo, el controlador puede hacer que uno le diga que trabajen exactamente igual, con el mismo sobrecalentamiento, el mismo sobreenfriamiento. Nos va a aparecer el siguiente anuncio que dice SEC. Le hundimos SET para entrar. Vamos a AL, que son las dos tarjetas, seleccionan las dos tarjetas. Y ahí ya, ya con las dos tarjetas sincronizadas nos vamos a meter a los parámetros. Entonces hundimos set más el de arriba por unos segundos, perdón, set más hacia abajo por unos segundos. Nos aparece el primer listado de comandos, pero nosotros necesitamos entrar a los siguientes comandos, a los más avanzados. Entramos por PR2, entramos en set, nos pide la contraseña, ingresamos la clave. Aquí hay varios parámetros avanzados como es la hora, la válvula de expansión, entre otros demás. Entonces necesitamos entrar en los parámetros de la válvula, que es EEU, y por ejemplo vamos a configurar la apertura máxima de la válvula. Entonces buscamos cuál es el que queremos seleccionar, que en este caso es MNF. Encontramos MNF, entramos con set, vemos que está en 50 y por ejemplo lo vamos a dejar en 65 y ya quedaría configurado. Para salir hundimos set más arriba, salimos del primer listado y salimos del segundo listado. Bueno, muchachos, ¿cómo lo vieron? Ese era como un resumen ahí. De todas formas, quedaron otras diapositivas de cómo va y al final, pues ya está el plano como de control y de fuerza, que le pueden revisar. Tiene el variador, tiene el variador, tiene la tarjeta, el Einstein, los relés, el respaldo, el vigilante de falla tierra, pasa por el devanado, el control de presión de aceite, el regulador de nivel de aceite
y va energizando los diferentes controles. Pero digamos que también es muy sencillo. Cuando se energiza acá, acá viene la energía acá y pasa por el vigilante de falla tierra. Si las tres fases están bien, se cierra acá y se energiza cada 301, un relé. Cuando energiza este relé, se cierra acá y entonces ya hay energía acá, que quiere decir que puede funcionar. Entonces, quiere decir que puede funcionar. También cierra este cada 3. Entonces se cierra acá, entonces pasa por el control de presión, sale, pasa por el nivel de aceite, sale y entonces energiza cada uno. Cada uno cuando se cierra acá cada uno. Y le dice al variador de velocidad que puede trabajar cada uno. Entonces se cierra acá. Entonces la tarjeta, como ya está con el on, que quiere decir que está funcionando, según la presión que lea, ya va a sacar una señal de 0 a 10 voltios. Esa señal de 0 a 10 voltios llega acá, y acá llega acá, conectada de 0 a 10 voltios. Y le dice al variador cuál es la velocidad que necesita, dependiendo de la presión es alta o es bajita. Y entonces, cuando hay una falla, acá, pues se energiza este y se energiza cada 4, porque ya no sale por acá, sino que ahora sale por acá. Cuando energiza cada 4, este se abre. Cuando se abre, la tarjeta lee que hubo una falla en la diferencial de aceite, entonces ya es capaz de tener una falla. Puede ser de presión de aceite o regulador de nivel de aceite. Ambos llegan a este punto y le dicen que hay una falla. ¿Bien? Cuando la presión se eleva, pero no la presión se eleva y no es capaz de bajar, entonces quiere decir que esto pudo haber dañado. Este pudo haber dañado. Entonces, cuando esa se dañó, este se va a conmutar, porque este tiene un presóstato. Entonces, o sea, cuando este va a trabajar por encima de esta presión, cuando este ya lo detecta, se cierra. Entonces se energiza cada 2. Como se energiza cada 201, este se cierra y entonces el variador trabaja con una velocidad fija, 50 Hz, como si fuera un compresor o no. Porque quiere decir que acá pueden estar los 10 voltios, o puede haber cero, puede haberse roto este cable, o puede haberse quemado la tarjeta, pero el sistema de respaldo, que es un sistema como el que vimos, pero este es Carel, el que vimos fue Full Gauss, este Carel, cuando la presión se eleva a más de un punto, este se cierra y ahora trabaja por presión. ¿Bien? Súper sencillo. Y acá abajo, pues ya llega directamente, como tiene variador, no necesita contactor. Bueno, muchachos, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo la vieron? Pues si quedan todavía varios, ya desconectaron todos. ¿Cómo la vieron? No, estamos casi. ¿Cómo la ven? Sí, sí, les quedó más o menos claro, si aprendieron más o menos cómo funciona el control. Ya para irnos a descansar hoy. Y profe, ahí más o menos claro, pero pues toca repasarle. Toca practicar porque son muchos conceptos, ¿no? Sí, Mucho sí, control, la lógica. mucha cosa. Entonces sí toca como pegarle otra mirada. Cualquier cosa me escriben o me llaman o hacemos otra charlita, les decimos a César, pero digamos, tenemos que tener problemas, planos o diseños o algo para poder trabajar sobre algo concreto, o ejemplos, pues. Profesor, ¿es posible que nos pueda facilitar algún manual de algún fabricante? Para... Sí, lo que pasa es que la lógica cableada es un mundo, ingeniero Carlos, es un mundo que no
¿cómo le digo? Hay un libro que se llama, hay dos libros, pero hay uno que se llama, les voy a recomendar estos 3 libros, y con estos 3 libros, ustedes pueden, teóricamente, luego cada controlador tiene su manual, pero este libro, que se llama Buenas Prácticas Frigoríficas, si no alcanzan a ver ahí, está desenfocado. Ah, ya sé que lo que ocurre, ya ahí. Tengo que quitarles a esto el efecto de la pantalla. Acá. Ya. Este libro tiene diagramas desde cero. De ahí algunas gráficas yo las saqué para la presentación. Se llama Buenas Prácticas Frigoríficas. Prácticas en máquinas frigoríficas. Y tiene, por ejemplo, acá, tiene este plano. ¿Sí lo ven? Y ese plano ya tiene todo un diagrama de control, pero él va paso a paso para llegar a ese plano, paso a paso. Entonces, este libro es maravilloso y es pequeñito y tiene planos explicados. Entonces, a mí me gusta mucho porque, digamos, es muy didáctico. Explica el aceite, explica el pull down, las KP, bueno, KBL, este libro, para mirar esto de control. Este libro tiene todas las fórmulas que ustedes necesitan. Se llama Fundamentos de Aire Acondicionado y Refrigeración, pero no tiene teoría. Pero tiene todas las fórmulas. Todas las fórmulas de cálculo de cargas térmicas, de cálculo de evaporadores, de compresores, todas las fórmulas. O sea, no tiene teorías, fórmulas y ejercicios, fórmulas y ejercicios. Entonces, digamos que uno necesita una fórmula, acá está. Aparte de la RAE. Y este libro, que es como la Biblia de refrigeración y sin hacer un sacrilegio, pero digamos, es un libro famosísimo, se llama Principios de Refrigeración, de este autor que es Roy Dosat, y que a mí me tocó fotocopiar porque no lo encontré original. Se llama Principios de Refrigeración de Roy Dosat. Si usted se lee este libro, quiero Carlos y todos, de Roy Dosat, le explica el detalle a detalle y se van a dar cuenta que hay cosas que están en este libro, que por ejemplo estos compresores horizontales, que son pues ya son reliquia, pero acá todavía los tocan. Entonces este libro de Roy Dosat sí es un libro técnico, académico, para aprender refrigeración y tiene todos los principios. Entonces Roy Dosat para conceptos técnicos, principios de refrigeración para las fórmulas, este amarillito, principios de refrigeración, todas las fórmulas están ahí, pero tiene que saber el concepto, si no, no las va a entender. Y este para control. Luego de ahí, todos los manuales, dependiendo del controlador que quieran usar, PCT, un Danfoss, un Carel, pues ya hay que verlo allá como qué es lo que requiere. Y luego de eso, pues ya todo el tema pues de lógica cableada, que son los relés y todo, pero al final unos y ceros, al final unos y ceros. Es entender un planito bien, el más básico, y luego meterle otro poquito y otro poquito y otro poquito hasta que ya le van cogiendo el tiro. Es un poquito enredado, pero pues digamos yo soy electrónico, yo soy ingeniero electrónico, entonces por eso digamos el control se me facilita y todo este tema de pero este tema, los que no tengan la afinidad pues como la sensibilidad con la electrónica, es muy fácil, es unos videitos de cómo funcionan los relés y las señales y ya. O sea, primero todo es unos y ceros, por eso arrancamos de lo básico. Luego empezamos a ver qué es cada cosa y cómo conmutan los unos y ceros. Switches, 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 switches. Si no es tan claro, hay que verse un videito de relés térmicos, cómo funcionan los relés y 15 minuticos de cómo es la lógica, cómo switchean.
Se energiza la bobina, se switchea, se energiza, se switchea, normalmente abierto, normalmente cerrado. Con eso en la mente, y pues con estas clases, ya lo logran. Pero vean que ya ahorita a las 10 ya hicimos el plano, ya lo seguimos, ya lo entendimos. Esos planos son complicados. O sea, digamos, para el mundo normal de los técnicos, un plano con relés es complicado. Pero son maravillosos porque pueden tener todas las señales que uno quiera. Con esos 3 libros, te los recomiendo. Más allá les puedo mandar toda la literatura que quieran. Toda la que tengo como 50 gigas de literatura. Pero con esos 3, yo los tengo acá para mí, para no tener que tenerlo en PDF. Entonces, lo que necesite me dice. ¿Listo? Sobre el del último libro, ¿puede volver a enfocarlo? No se nota bien para ver el autor. Sí, se llama Roy Dosat, Principios de Refrigeración. Bueno, a ver si le pueden tomar una pantallazo ahí. Ya está. Ese, Sí, está bien. Ahora, el del otro, el del color blanco, este, sí, ese. ¿Puede abrir la pantalla, la hoja para verla? ¿Sí? este se llama así. Son 2 tomos. Sí, pero es que yo nunca he encontrado el tomo 1, ni en internet. Yo no sé si le pusieron tomo 2 por ponerle edición 2 o qué. Pero este es el que necesitamos para control. Este es el de control. Este. Sobre un libro que recomiende de la parte ya de automatización, o sea, como algo así como de Golivar, de fundamentos de aire acondicionado, pues habrá un libro de la parte de automatización. No, no, realmente no hay porque es que la automatización, o sea, pero es que hay, sí hay, pero solo de automatización. Solo automatización. O sea, solo automatización para cualquier cosa. Para, por ejemplo, variadores de velocidad es todo un universo. Para motores, para sierras, para tornillos sin fin. Pero de solo automatización enfocada a la refrigeración no hay. O yo no lo he visto. Digamos que tenga solo. Hay principios de automatización. Por ejemplo, digamos, para llegar hasta acá hay que haber visto técnicas digitales, álgebra booleana. Digamos que ya son muchos conceptos, pero lo que le digo, puede mirar relés como la secuencia que tuvimos en la clase para poder llegar a lo que hicimos esta mañana. Y ese azul, detalladito, cómo funciona el pull down, cómo funcionan las bombas de nivel de aceite, detalladito. Y luego, pues ya los controles, digamos, ya ver qué controles que usted utiliza allá en su trabajo. Si usted tiene un control, no sé, Aliwell o cualquier marca, descargarlo y ya ve cómo funciona directamente el control. Lo importante es saber cómo funcionan los relés y los contactos secos y normalmente abiertos y normalmente cerrados. Sobre algún software libre de algún fabricante que recomiende. No, pero yo no uso software, yo uso AutoCAD. O sea, No, como para simular, dice usted. no, la parte de selección, digamos, del relé, del termomagnético, o sea, No, digamos que los relés no se seleccionan con software, es la corriente que usted necesite. O sea, ahí en la página de Schneider solo lo escoge, la página. O en la página que sea ABB, se escoge el motor que necesite o el relé que necesite. Pero más es ver cuál es el mercado que hay localmente. Digamos, acá, por ejemplo, ABB ya no está en Ecuador y ya se fue de Colombia. Carel ya no está en Colombia, por ejemplo. Entonces, antes era Carel, tuvo mucha fuerza y ahora ya no. Entonces hay que ver qué hay y ahí, pero los relés no hay software de selección como un compresor, pues, porque no hay como una selección, no hay una condición diferente de trabajo a la condición de trabajo. No como un compresor que varía o por ejemplo, acá está
el catálogo de Fulgauss. Entonces, el catálogo de Fulgauss, entonces usted llega y le dice, por ejemplo, acá dice temperatura, humedad, temperatura, presión. Esta es la válvula de expansión electrónica. Entonces usted dice, necesito una válvula de expansión electrónica, mira, y ellos le dicen, vea, esto es lo que yo tengo. ¿Le sirve? Ellos ya lo pensaron y ya hicieron su catálogo ajustado. Igual cada fabricante, pero es lo que le digo. Entonces acá dice, por ejemplo, con este catálogo de Fulgauss dice, bueno, yo voy a poner un enfriador de temperatura. Entonces le dice, vea, el M134 y le da una descripción de lo que es capaz de hacer el control. Y entonces ya luego usted se mete, acá abajo trae como unos IQ, códigos QR, y con ese código ya usted mira la ficha técnica si le sirve para su requerimiento. Para su requerimiento mira qué control le sirve. Y luego, pues ya arranca a hacer todo el plano, digamos, con lógica cableada, con lógica de los relés. ¿Y la ven? Listo, muchachos. Bueno, nos pasamos otra hora, pero bueno, no importa. Antes que quedar ahí. Gracias, profesor. Bueno, si no hay más Gracias. preguntas, cualquier cosa con David o me escriben o lo que sea. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias a ustedes. Chao. Gracias. Profesor, su correo está en la presentación.